Buenas noches. Yo estoy tan sorprendido como ustedes de las llamadas reuniones de diálogo. Bien. Hay ese viejo refrán: en la oscuridad lo único que prospera es el crimen y las malas costumbres. Una cosa es que una reunión sea privada y otra que sea secreta. Son dos conceptos diferentes. En primer lugar, yo creo que todas estas reuniones políticas siempre deben tener un marco de discreción. Pero no veo por qué no decir que existe la reunión. La reunión, vamos al esquema internacional. Una de las reuniones más difíciles fue Contadora comenzando. Yo era un pichón en esa época y acompañé al canciller José Alberto Zambrano como miembro de la delegación, y se llama Contadora porque fue en la isla de Contadora. Un comunicado público a la opinión pública: nos vamos a reunir 4 países para tratar de ayudar la paz en Centroamérica. 2 países a favor del Farabundo Martí, que era la guerrilla, México y Panamá. 2 países a favor del otro lado, Colombia y Venezuela. Bien, ahí yo vi cómo se discutía después un comunicado de prensa y se informaba a la opinión pública. Cada quien podía formarse su concepto. En París, yo creo que ustedes recuerdan o han leído las famosas reuniones para resolver la guerra de Vietnam. También. Más reciente, la de la paz en Colombia. Se hace en un tercer país, se hacen en La Habana, Cuba, porque para la guerrilla es más fácil desplazarse, etcétera, tal. El gobierno nacional informa de las reuniones, hay una especie de agenda después de cada reunión, y después se discute y se conversa y se habla entre la gente y se fijan criterios al respecto. Esté usted a favor, usted en contra. Entonces, primero, no haber dicho nada por parte de la Mesa de la Unidad, me parece que estuvo mal. Estuvo mal. Y creo que tengo el derecho para decirlo como cualquier venezolano. Y después estuvo mal porque se dio la impresión de que eran 2 señores los que estaban dialogando cuando estaban representados los 4 partidos políticos. Entonces creo que ha sido mal llevado. No creo que se trate de traición, pero creo que la Mesa de la Unidad y la experiencia de estos años debe indicarle es que está actuando con gente, primero, que no está unida, y segundo, que no es de buen proceder. Entonces hay que estar siempre suspicaz de todo, y que manejan periódicos oficiales y oficiosos, al igual que medios de comunicación. De manera, mantener una reunión en privado, que ellos la van a hacer pública cuando les conviene, como efectivamente fue. Veamos dónde aparecen las declaraciones, veamos los medios, veamos cómo lo manejan. Claro, reflejan su tema interno. Entonces, pienso que es una experiencia. ¿Por qué no me siento traicionado? Porque también debo decirlo. Porque el referéndum revocatorio no se negoció. Y creo que si uno sigue las declaraciones públicas y notorias de Enrique Capriles, de Leopoldo López, de Henry Ramos, uno se da cuenta que la prioridad sigue siendo el referéndum revocatorio.
¿Por qué el referéndum revocatorio? Porque es la forma salida constitucional y democrática que hemos escogido la mayoría de los venezolanos. Y para eso la gran marcha del 1 de septiembre. Y las responsabilidades con todos esos venezolanos que asistieron al 1 de septiembre. Entonces, creo que de aquí en adelante tienen que llevar las cosas, las reuniones, de una manera diferente. En privado, pero no ocultas. No ocultas. El pueblo venezolano ha sufrido lo suficiente y ha madurado para saber entender estas cosas. Tampoco me voy a prestar al juego de los que quieren hacer de esto la tragedia del siglo. No es ninguna tragedia del siglo. Es una gafe, es una falla, es un error. No menospreciar, al contrario. Siempre la primera regla en cualquier negociación. Estás tratando con unos pillos. Y además que estás tratando con unos pillos, estos individuos tienen todos los mecanismos, todos los organismos de seguridad, tienen la gran mayoría de los medios de comunicación. De manera que hay que desconfiar hasta de la propia sombra. La Mesa de la Unidad sigue teniendo, de mi parte, el apoyo y la solidaridad. Pero creo que como un ser pensante y responsable, cuando no estoy de acuerdo con algo, debo manifestarlo. Ahora, les repito, déjense de tragedia, ¿eh? No se ha muerto nadie, ¿ok? El juego no se ha acabado. Esto no es fácil, esto es un parto, es doloroso, es largo. ¿Ok? Tengamos presente. Y tengamos presente no solamente la gente que está haciendo grandes esfuerzos en apoyar esta salida pacífica, sino vuelvo al caso de los presos políticos. Tengo aquí los familiares de los 109 presos políticos emitieron un comunicado con algunas exigencias hacia la Mesa de la Unidad Democrática y al Gobierno Nacional. Y habló Mitzi Capriles de Ledesma. Tenemos a Mitzi para colocar el video. Vámonos. De la Unidad Democrática, lo siguiente. Exigir como punto previo a cualquier acuerdo la liberación de todos los presos políticos, ya que la liberación de ellos es sinónimo de democracia y libertad. Actuar como conjunto, no permitiendo que ningún partido individualmente o persona, arrogándose la representación de algún grupo, pretenda entablar acuerdos con el gobierno. Desautorizar inmediatamente a cualquiera que pudiese pretender romper la unidad que aquí exigimos y que es fuente primordial de nuestra fuerza. No aceptar el risible alegato del actual régimen antidemocrático de la separación de poderes que no existe para justificar que un poder judicial presuntamente independiente sea el responsable de la condena y o prisión anticipada de los presos políticos, cuando es por todos sabido que los actuales jueces de este país actúan de manera totalmente genuflexa frente al Poder Ejecutivo. Exigir que haya presencia de la OEA y del Vaticano como mediadores confiables para un diálogo serio y verdadero. Que se abra un canal humanitario que permita la entrada de miles de toneladas de ayuda internacional para solventar con rapidez y eficacia el padecimiento de nuestros enfermos sin medicinas y de nuestros niños hambrientos. Exigimos que se le otorgue atención médica urgente a aquellos presos políticos que en los actuales momentos, y las autoridades saben muy bien cuáles son, padecen de una situación crítica de salud. Octavo, que se respete la Constitución en todos sus artículos, de modo que se alcance
una verdadera independencia de los poderes al respecto de las decisiones de la Asamblea Nacional y la voluntad de un pueblo en participar en unas elecciones revocatorias este mismo año 2016. Suscribo total y absolutamente lo señalado por los 109 presos políticos a través de sus familiares. Y creo que recogen el sentimiento de la mayoría venezolana. Hay otra declaración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein. Criticó a Venezuela por negarse a dar acceso a su personal y no darles visa para constatar las denuncias de violaciones a los derechos humanos en el país. Veamos el video de AFP. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos criticó duramente el martes a Venezuela por denegar el acceso a sus representantes en momentos cuando las denuncias procedentes del país suscitan, según dijo, una grave preocupación. Durante los últimos 2 años y medio, Venezuela se ha negado incluso a emitir una visa a mi representante regional. Su amplia negación al acceso a mi personal es particularmente deplorable a la luz de nuestras fuertes preocupaciones. Entre las denuncias recibidas desde Venezuela figuran represión a la oposición y grupos de la sociedad civil, arrestos arbitrarios, erosión de la independencia de las instituciones y el Estado de Derecho, y declive de los derechos económicos y sociales, entre otros, en medio de una cada vez más generalizada hambruna y un deteriorado sistema de salud pública. Eso es en Ginebra, donde fue esta reunión. Esto es importantísimo. Esto es importantísimo porque ahí están representados todos los países. Y ahora va a comenzar la Asamblea Anual de las Naciones Unidas. Y el tema venezolano va a surgir. Esta reunión de los no alienados ya nos representan lo que es. Vamos a tener a María Teresa Romero y nos lo va a explicar. Entonces, conclusión. Juego ganado no se tranca. Ningún drama. Tercero, respetar la voluntad popular. Y lo que queda es triunfar. 9:13 minutos. ¡Pa'lante vamos! Llévatelo.